Para pedir respeten nuestros derechos, primero hay que conocerlos. Alianza Sierra Madre, Asociación Civil, presenta Derechos humanos de los pueblos indígenas. Cuira, Vaiga, buen día a todas y todos quienes nos escuchan en estos momentos. Buen día, Ernesto. Muy buen día. Vengan a escuchar. Esto les interesa. En la charla anterior nos quedamos platicando sobre eso que llaman tierra, territorios y qué se habla de ellos en las leyes. Empezamos a platicar sobre los ejidos y las comunidades agrarias. Es cierto, las primeras comunidades agrarias empezaron a reconocerse hace casi 100 años. En algunos pueblos y comunidades indígenas pidieron el reconocimiento y los papeles de sus tierras. También reclamaron les devolvieran las tierras que les habían quitado los que llegaron de fuera. En algunos casos se les reconoció y les entregaron papeles para proteger sus tierras. El gobierno regresó o reconoció esas tierras como comunidades agrarias, es decir, en una forma diferente a como las tenían antes. El gobierno no reconoció a los territorios de los pueblos indígenas como eran al principio, sino como ejidos o comunidades agrarias. Por eso, hoy en día tenemos que hay comunidades agrarias con indígenas y con mestizos. O sea, Ernesto, que el gobierno les puso otro nombre y no utilizó ni pueblo indígena ni comunidad indígena. Así fue, pero no solo les cambió el nombre, sino que con la creación de las comunidades agrarias llegó una diferente forma o manera de organizarse. Y con el ejido también hubo cambios propiciados por el gobierno. Oiga, no corra, espérese. ¿Qué es eso de un ejido? Un ejido es otro tipo de propiedad colectiva. El gobierno entregó tierras a los ejidos. Las tierras pertenecen a cada ejidatario reconocido que tiene una parcela y el derecho de participar y votar en asambleas ejidales. Siempre hay que recordar la máxima autoridad, quien manda y toma las decisiones en el ejido, es la asamblea ejidal. Esto dice la ley. El comisariado ejidal y el consejo de vigilancia solo representan a los ejidatarios y están obligados a cumplir con los acuerdos de la asamblea. Por eso recuerden que el comisariado ejidal está formado por 3 personas: un presidente, un secretario y un tesorero, y un suplente para cada uno. La asamblea nombra también a un consejo de vigilancia para cuidar y vigilar que los acuerdos de la asamblea los cumplan todo el comisariado ejidal. Entonces, Ernesto, pues ¿qué pasó con los pueblos y comunidades indígenas y con sus territorios antiguos? Porque yo todavía los veo vivitos y coleando, ¿eh? Claro que existen. Aquí en la sierra todavía están. Lo que sucedió fue que aquellos ejidos y comunidades agrarias que hizo el gobierno federal casi siempre se empalmaron o se pusieron en el papel sobre territorios que ocupan desde siempre los pueblos y comunidades indígenas. Bueno, ¿y dice algo la ley agraria sobre la propiedad de las tierras de los pueblos y comunidades indígenas? Casi nada. Solo dice en su artículo 106 lo siguiente: las tierras que corresponden a los grupos indígenas deberán ser protegidas por las autoridades como lo marca la Constitución. En el artículo 27 constitucional dice que la ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas. Pues estas leyes no lo dicen muy clarito. Por eso yo vuelvo a preguntar, abogado. ¿Tenemos derecho los pueblos y comunidades indígenas a conservar y a que se reconozcan nuestros territorios? Sí, lo dice el artículo 2 de la Constitución y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Dice el artículo 13, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados tiene su relación con las tierras y territorios, o con los dos. En otra parte de ese mismo convenio 169, dice que el uso de la palabra tierras deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre todo el lugar de las regiones que los pueblos indígenas ocupan y usan de la manera que sea. El convenio 169 también dice en el artículo 14, deberá reconocerse a los pueblos
el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, y en los casos que sea necesario, se hará todo para proteger el derecho de estos pueblos indígenas a utilizar tierras que no estén ocupadas por ellos, pero que las hayan tenido para sus actividades tradicionales y de alimentación. Por eso es importante que los pueblos y comunidades indígenas pidan, demanden, exijan que se cumpla la ley. Es decir, que les sea respetado el derecho que tienen de conservar sus tierras y territorios. Este artículo 14 del Convenio 169 también dice que los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos ocupan tradicionalmente y asegurar la protección de sus derechos de propiedad y posesión. Y más adelantito el Convenio 169 dice que el gobierno deberá hacer las leyes y trabajos necesarios para solucionar la devolución de tierras solicitadas por los pueblos originarios. Este convenio, el 169, es ley en México y debe ser cumplido por el gobierno. ¿Podemos pedirle a este gobierno federal que cumpla lo que firmó? Así es. Como pueblos indígenas se debe solicitar a los diputados del Estado y del país, que son los que hacen las leyes, hagan los cambios y leyes necesarias para que cumplan con el Convenio 169 y con lo que dice la propia Constitución mexicana. Bueno, pues hay que decirle a los diputados que nos cambien las leyes para que reconozcan nuestros territorios. Y mientras, pues ¿qué debemos hacer para ser dueños de los territorios en los que vivimos, Ernesto? Mire, los pueblos indígenas han tenido que proteger sus territorios de acuerdo a las formas de propiedad reconocidas en el país. En otros países ya existe el reconocimiento de las formas de poseer la tierra de acuerdo a la costumbre indígena. Aquí en México, los pueblos indígenas deben pedir a los tribunales agrarios les reconozcan el derecho a su territorio en la forma de comunidad agraria, por ser la que más se parece a cómo estaban y están organizados los pueblos y comunidades indígenas de por acá. A ver, abogado, hay casos de pueblos y comunidades indígenas que tienen posesión sobre sus tierras muy antiguas, pero no tienen los papeles, y Semarnat da permiso para cortar el bosque a personas que dicen tener papeles, pero sin hacer consulta o preguntar a los indígenas que viven en ese lugar si quieren tumbar el bosque. ¿Esto lo permite la ley forestal? Claro que no, de ninguna manera. Eso no debe de ser. La ley forestal es muy clara en su artículo 72, que dice: cuando una autorización de aprovechamiento forestal puede afectar el lugar que habita una comunidad indígena, la institución, o sea, Semarnat, debe tener el parecer de ellos, es decir, debe de consultarlos por medio de sus autoridades o representantes, y estos dirán a Semarnat su decisión y cómo pueden ser afectados en caso de que se autorice un permiso forestal. Los representantes del pueblo o comunidad indígena son aquellos nombrados de acuerdo a la costumbre, que de eso ustedes que me escuchan saben más que yo. Importante es conocer todo esto, Ernesto. Vamos a pedirle a la gente que escriban sus dudas sobre este tema y hagan que lleguen sus dudas con nosotros. Sí, escriban y pregunten. Acá buscamos en las leyes las respuestas. Es bueno conocer las leyes para aprender a defendernos. Mil gracias por escucharnos. Escriban. Agradecemos la atención de todas las personas que nos escuchan. Estuvimos con ustedes, Kiriaki Orpinel y Ernesto Palencia. Producción y controles técnicos, Víctor Martínez. Todas las personas tenemos derechos y el gobierno debe respetarlos. Por eso, te invitamos a que los conozcas.